Con gabinete recién debutado, harto que conversar junto al diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Gracias por acompañarnos. Hola, Mónica, buenas noches. A ver, hemos escuchado muchísimo de parte del nuevo ministro del Interior y de otros secretarios de Estado dialogar, escuchar, conversar, no a la retroexcavadora de parte del ministro del Interior, del nuevo ministro del Interior, una énfasis en el diálogo. ¿Quiere decir esto entonces que la falta de diálogo fue una de las falencias del gabinete anterior? Yo creo que hay nombres distintos para tiempos distintos. Yo quiero recordar que, por ejemplo, bajo el liderazgo del ministro Peñailillo y del ministro Arenas, para no ser injusto, se logró un acuerdo de la reforma tributaria en el Senado, que en su momento fue muy criticado y algunos decían que esto era una abdicación más o menos del programa de gobierno. Pero fue muy importante haber llegado a un acuerdo después de un primer trámite más tormentoso que tuvimos en la Cámara de Diputados. Son tiempos distintos. Al equipo político saliente yo le reconozco el mérito y nadie puede quitarles el mérito de haber logrado después de 25 años haber terminado con el binominal, las uniones civiles, el Ministerio de la Mujer y un récord de proyectos de ley que se aprobó. Y ahora viene un nuevo momento que la presidenta ha definido que sea liderado por el ministro Burgos. Nos alegramos, es uno de los mejores de los nuestros. Recordemos que este es un Ministerio del Interior y de Seguridad Pública y el ministro Burgos tiene mucha experiencia en el ámbito de la seguridad ciudadana y por lo tanto creo que le va a imprimir un sello, como él ha dicho, de buscar acuerdos. Es muy importante, tenemos un programa muy ambicioso que tenemos que ejecutar y no podemos seguir perdiendo más tiempo. ¿Se saca el pie al acelerador a la ejecución del programa Pausa Reflexiva respecto de la reforma laboral, que los ministros han dicho que tiene que ver con interiorizarse de esta reforma? Pero para algunos está la inquietud de si, no solo en eso, sino que en general este nuevo gabinete va a significar sacar el pie al acelerador o morigerar las reformas. La agenda laboral es clave, Mónica, porque el gran problema de Chile es la desigualdad. Y si no tenemos relaciones laborales más equitativas, es imposible avanzar hacia mayor voy más allá equidad. del tema laboral, ¿no? Está bien. En general. Es una sacada de pie al acelerador de... ¿Se van a morigerar las reformas? Los plazos de urgencia se van a mantener. Lo que sí, yo creo que va a haber más diálogo. Ahora, quiero ser justo, la ministra Javiera Blanco tuvo un intenso diálogo con las pymes, con la SOFOFA, con la CUT, con las distintas organizaciones sindicales y eso tiene que mantenerse. Lo que sí, los propios senadores han advertido que puede haber discrepancias. Entonces, lo que hay que tratar en este caso es de tratar de anticiparse a esas diferencias que va a haber en el trámite de la reforma laboral para que no nos ocurra lo mismo que nos pasó con la reforma tributaria. Diputado, cuando se habla de llegar a acuerdos, que es algo que han repetido los nuevos ministros del Interior y de la Presidencia, ¿usted entiende que acuerdos con quién? No me diga que con todos, porque es imposible llegar a acuerdos con todos. ¿Con quién se va a priorizar llegar a acuerdos? ¿Con la oposición en el Congreso? ¿Con los empresarios? ¿Con el movimiento social? Acá hay que tener mucho diálogo. ¿Cuál fue nuestro lema de campaña, Daniel? Chile de todos. Esa fue la promesa electoral de la presidenta Bachelet. Y eso significa escuchar a las pymes, escuchar a los emprendedores, escuchar a los trabajadores, a todos los sectores. Y en el Congreso Nacional tratar de que los proyectos se aprueben con el mayor grado de acuerdo posible. Y si eso no es posible, se van a ejercer las mayorías, como ocurrió con la reforma educacional. Pero no, diputado, con la reforma tributaria. Hay dos ejemplos distintos. En la reforma tributaria incluso se cedió en ciertos puntos importantes para llegar a acuerdo. La reforma educacional se impulsó. ¿Cuál es el modelo que se debería seguir de aquí en adelante? A mí me gusta mucho el modelo de la reforma tributaria, porque cuando usted tiene que hacer una reforma estructural que va a permanecer en el tiempo, más allá del gobierno de turno, es muy importante que ésta se apruebe con el mayor grado de consenso posible. Me acuerdo del gobierno de Patricio Aylwin. Fue la combinación perfecta. Crecimos al 8%, pudimos aprobar una reforma laboral, pudimos aprobar una reforma tributaria en ese momento con un grado de acuerdo bastante amplio, ahora, el gobierno, al menos con Renovación Nacional, que ojalá se pudiera replicar en este periodo. El gobierno de Patricio Aylwin es recordado por la frase "en la medida de lo posible". Respecto a justicia, cierto, fue dicha, pero finalmente para muchos quedó como un gobierno destacado en algunas cosas, pero con un sello de "en la medida de lo posible". Se van en pro de llegar a esos acuerdos en las reformas que quedan. ¿Están dispuestos a sacrificar algunos puntos? ¿Es mejor una reforma íntegra como la quieren, aprobada o incluso rechazada, pero con los votos propios, que una reforma transada, pero aprobada con los votos de todos? Acá hay un programa con metas
claras que nosotros asumimos ante los ciudadanos. Nosotros no vamos a transar, Mónica, respondiendo derechamente a la pregunta respecto a la meta de la gratuidad para el 70% de los estudiantes más vulnerables en materia de educación superior. Nosotros no podemos transar en la meta de construir 20 hospitales de aquí al 2018, metas que son difíciles de cumplir. Por eso es tan importante el crecimiento económico y tener como prioridad el crecimiento económico, porque si no crecemos no vamos a recaudar lo suficiente para cumplir con la meta social. Diputado, la meta es gratuidad total, 70% en este gobierno, pero que queda establecido como total finalmente. ¿Esa meta se mantiene? En 6 años, gratuidad total. Yo creo que tiene que haber gratuidad total, porque es un compromiso que asumimos el programa de gobierno. Pero en estos 4 años tenemos que cumplir la meta del 70%. Okay. Que, ojo, estamos hablando de aranceles reales, no estamos hablando de aranceles de referencia, y eso los estudiantes saben muy bien cuál es la diferencia, y esa meta tenemos que cumplirla. En otro tema, también ha habido cuestionamientos sobre el ministro secretario general de la Presidencia por su participación como gerente de la empresa de lobby Imagina Acción. Ayer conversamos con él aquí. Yo quiero saber en concreto si usted le parece o usted hubiera tenido algún cuestionamiento en trabajar en una empresa que presta servicios para SQM. ¿Usted hubiera trabajado para SQM? Escuché la entrevista y lo que dijo Jorge Insunza es que él no había sido lobista de SQM. Él trabajó en una empresa que hace lobby, que es Imagina Acción. Y él dice que estuvo en el área de comunicación estratégica como gerente de la empresa. Yo no veo ninguna inhabilidad respecto de haber ejercido en esa función. O sea, usted también hubiera trabajado como experto comunicacional para SQM. Quiero saber si usted tiene un cuestionamiento ético o no en trabajar para SQM. No tengo cuestionamiento ético. ¿Y en pedirle plata para campaña? Yo trabajé 8 años como abogado, y uno es abogado de distintas empresas, llegan distintos clientes, uno tampoco escanea a cada uno de los clientes que llegan SQM no hay que a la escanearlo, oficina. digamos, sabemos está bien, pero no me quiero poner en esa situación. ¿Y pedirle plata para SQM? Lo que pasa, Mónica, es que a mí tampoco me gusta pontificar, decir yo jamás habría trabajado en SQM. Yo creo que hay muchos apuntando con el dedo. Cuando uno no está en el ámbito público, tiene que estar en el ámbito privado y tiene que trabajar en el ámbito de su profesión. ¿Le parece correcto lo que dice el ministro del Interior hoy cuando señala que él no va a hacer juicios morales de ningún tipo? ¿Un gobierno puede renunciar a tener normas morales o tener normas éticas sobre el comportamiento, por ejemplo, de sus funcionarios? Lo que pasa es que acá hay que ser bastante riguroso en los juicios que se emiten. Por eso digo que veo muchos pontificando, muchos apuntando con el dedo. Recordemos lo que pasó con Andrés Velasco el año pasado. Le allanaron su casa, o le intentaron allanar su casa por parte de la PDI, con mucha difusión mediática, y finalmente Andrés Velasco no fue objeto de investigación, no fue objeto de formalización por parte del Ministerio Público, y al parecer pudo acreditar las circunstancias bajo las cuales prestó servicio. Lo mismo el ministro Undurraga, que ha sido ratificado en el gabinete, me alegro mucho, un gran ministro que tiene un récord de ejecución presupuestaria en su cartera. Por lo tanto, yo creo que en todos estos casos, aunque parezca una frase reiterativa, cliché, hay que dejar que el Ministerio Público haga todas las investigaciones del caso con total libertad, y ojalá podamos fortalecer el Ministerio Público. Y yo lo dije como jefe de bancada, sería una súper buena señal que el Congreso Nacional aprobara sin mayor dilación el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Diputado, y en el caso del presidente de la Democracia Cristiana, ¿usted le cree la explicación que han dado sobre los supuestos trabajos orales por millones de pesos de una empresa de su hijo? Lo que pasa es que hay que distinguir la situación de los hijos de Jorge Pizarro, que no son militantes de la Democracia Cristiana, respecto al presidente del Partido Democrático Cristiano. Él ha dado sustento y ha dicho que esa versión es la correcta. Efectivamente, y yo creo que ningún padre no defiende a sus hijos. Y yo creo que ahora lo que él tiene que hacer es concentrarse. Lo que pasa es que también hay que ser riguroso en esto. Ellos no son objeto en este momento de querella ni de denuncia. Sus facturas sí son, las facturas que ellos dieron sí son objeto de una querella. Las facturas que ellos dieron sí son objeto de una querella, claro. No ellos como personas ni ellos como empresa. Pero la pregunta es otra, la pregunta es si usted cree las explicaciones. Ellos no han sido querellados por parte del Servicio de Impuestos Internos. Las querellas que ellos dieron sí. Las facturas que ellos dieron el Servicio de Impuestos Internos, entiendo que ha citado a los hermanos Pizarro, que no son militantes de la Democracia Cristiana, y ellos van a tener que aclarar ante el Servicio de Impuestos Internos las circunstancias bajo las cuales prestaron los servicios. ¿Pero usted cree la explicación que han dado? ¿Sabe lo que pasa, Mónica? Es que en esto quiero ser súper riguroso. Porque yo, como diputado de la República, en virtud del artículo 76 de la Constitución, tengo prohibición de involucrarme o opinar
respecto a causas judiciales pendientes. Este es un tema que ellos tienen que aclarar ante el Servicio de Impuestos Internos, eventualmente ante el Ministerio Público. Ellos fueron citados ante el Ministerio Público, ejercieron su derecho a guardar silencio. Entonces, por eso le recuerdo el caso de Andrés Velasco y de Alberto Undurraga, porque a lo mejor mediáticamente Andrés Velasco y Alberto Undurraga, cuando aparecieron vinculados al caso Penta, a lo mejor mucha gente, si usted hubiera hecho una encuesta, hubieran dicho, mire, ellos son culpables, pero el tiempo transcurrió, ellos fueron, prestaron declaración, hoy día no son objeto de ningún cuestionamiento, al menos desde el punto de vista del Ministerio Público Judicial. Entonces, dejemos que ellos puedan aclarar estas circunstancias ante el Servicio de Impuestos Internos. Preguntamos por opiniones políticas que no tienen que ver necesariamente con ser culpable o inocente ante la justicia, son casos distintos. Y es lo mismo, ¿usted tiene algún cuestionamiento al hecho de que Marcos Barraza asuma como ministro, siendo que él fue parte de ICAL y a través de él, como parte del directorio del Instituto de Libertad, tuvo parte en el retiro de utilidades desde la Universidad Arcis? Se aplica exactamente el mismo principio. Si él no ha sido objeto de condena, si él no ha sido objeto de formalización, él es inocente mientras se demuestre lo contrario, y por lo tanto yo creo que no hay ningún impedimento desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista ético para que él asuma como ministro. Diputado, ¿no hay ningún criterio de responsabilidad política que haya que aplicar más allá de no ser condenado por un tribunal de justicia para ejercer como ministro de Estado, ni más ni menos, lo que estamos hablando? Bueno, acá hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que es la que establece responsabilidades políticas. Y efectivamente lo que estableció ese informe de la comisión investigadora es que acá hubo una mala administración, que hubo circunstancias muy poco claras, que hubo daño a los trabajadores. No hay una responsabilidad política del Partido Comunista en sí, ni de personas individuales como se quiso achacar. Pero bueno, es una situación que las instituciones finalmente tienen que resolver. Yo hoy día no veo ningún impedimento para que Marcos Barraza asuma como ministro, y si alguien tiene algún reclamo, que vaya a la Contraloría, que vaya a los tribunales de justicia. Acá tienen que funcionar las instituciones. Diputado, gracias por habernos acompañado en CNN Prime.